Bienvenidos a este videotutorial en el que desde César Nieto, quinta generación en la elaboración de productos ibéricos, os queremos mostrar cómo cortar nuestros jamones. Hoy vamos a cortar un jamón de bellota 75% ibérico con denominación de origen protegida, Guijuelo. Allí es donde estamos, en Guijuelo, en Salamanca, donde tenemos nuestros secaderos y bodegas naturales. Esperamos que este videotutorial te sirva, que veas todos los vídeos hasta el final y que la misma pasión que transmitimos al hacer nuestros jamones la transmitamos al cortar nuestro jamón. Una de las grandes dudas que tenemos siempre es ¿por dónde comienzo mi jamón? En el jamón podemos encontrar distintas partes. Cuando la pezuña mira hacia arriba, lo que queda frente a nosotros es la maza. Es la parte más jugosa del jamón debido a que es la parte que mayor infiltración y veteado tiene. La parte opuesta, la parte de abajo en este caso, la parte más estrecha, es la babilla. Tenemos una menor infiltración, por lo tanto, unos sabores más a cárnico, más a curado, esos sabores más tradicionales del jamón. El hueso de la cadera, que viene por aquí, nos marcaría lo que es la zona de la punta. En la punta vamos a tener más intensidad, más persistencia. Pensar que el jamón está colgado y durante todo ese proceso los aceites van filtrándose hacia la zona de la punta. Y luego tenemos el jarrete, que es la carne que queda entre tibia y peroné, y caña y pezuña, que serían zonas en las que no tenemos jamón. En un jamón ibérico, yo siempre te recomiendo que lo comiences por la zona de la maza, por varios motivos. Primero, en nuestro jamonero tradicional nos va a quedar perfecto para cortarlo por la maza. Segundo, es la zona más veteada del jamón, por lo tanto, es la que más va a perder en ese proceso de oxidación natural que tiene la pieza desde que sale del secadero. Tercero, es la mejor parte del jamón. Si no voy a consumir mi jamón en condiciones óptimas, me interesa que la mejor parte del jamón sea la que disfrute primero. Y cuarto, la maza es la parte que mayor superficie de corte tiene abierto, con lo cual me interesa que esa sea la parte que primero consuma, ya que voy a conseguir que mi jamón se conserve en mejores condiciones durante más tiempo. Así que te recomiendo que en todas las situaciones comiences tu jamón por la parte de la maza. Y una vez que ya tengo mi jamonero perfectamente orientado, cogemos el cuchillo y vamos a proceder a la limpieza. Para cortar jamón necesito al menos dos cuchillos. Un cuchillo jamonero con el que lo único que voy a hacer es cortar las lonchas de jamón y otro cuchillo con el que proteger al cuchillo jamonero. Es decir, con el que voy a marcar la corteza, realizar la limpieza, marcar los huesos o cortar los taquitos. Localizamos el corvejón y aproximadamente a 2 dedos introducimos nuestro cuchillo en la corteza. Y hacemos el corte hacia uno de los lados y hacemos el corte hacia el otro. Y ya tenemos abierto nuestro primer plano de corte. Es importante que limpiemos la parte que vamos a consumir, pero que limpiemos bien nuestro jamón, ya que si dejamos partes de corteza o de tocino, vamos a tener sabores anómalos en nuestra loncha. Para hacer un plato bonito en este plato inicial del jamón, vamos a comenzar a cortar al principio de nuestro plano de corte, en la zona del jarrete. Cojo mi cuchillo jamonero, lo apoyo sobre la superficie de corte y voy moviendo. Una vez que tengo mi loncha, la traslado desde el centro hacia el exterior del plato. Así voy a conseguir armonía. La siguiente loncha la solapo un poquito con mi loncha anterior, manteniendo esa línea exterior del plato. Es importante que la cadencia siempre sea la misma. Aproximadamente donde acabo una loncha, retrocedo un poquito y comienzo la siguiente. ¿Por qué retrocedo un poquito? Porque estoy aplicando una técnica de corte en repetición. En lugar de cortar en el mismo lugar, voy introduciendo un poquito de la loncha anterior en la siguiente. Esto me va a permitir trasladar el veteado del jamón a mi plato. Voy girando mi plato, porque para mí, si siempre coloco la loncha en la misma zona, va a ser visualmente más atractivo. El plato de jamón es más bonito
cuantas más lonchas lleve y cuanto menos solapadas estén. Por eso es muy importante hacer lonchas lo más finitas posible por un lado y cortitas por el otro, porque así voy a conseguir tener más lonchas en mi ración y que el plato se vea más atractivo. En este caso tengo un plato que comienza por una loncha muy estrechita, voy a terminar la parte exterior con una loncha mucho más grande. Entonces me interesa entrar hacia adentro y terminar ese plato en una espiral. Para ello introduzco las siguientes lonchas un poquito hacia adentro, siguiendo luego el contorno que me marca el emplatado anterior. Es importante que mantenga la separación entre las lonchas. Si las lonchas son equidistantes, el plato va a ser mucho más bonito. Comenzar el jamón adelante, en el jarrete, me genera una pérdida de rectitud en el corte, pero la vamos a asumir comenzando ahora desde el centro de la masa y lo tendremos solventado una vez terminemos el primero o el segundo plato del jamón. Pero es cierto que a nivel profesional nos va a dar un plato mucho más visual, mucho más creativo. Con esta lonchita final tendríamos terminado nuestro plato en forma de espiral. Y así es como nos tiene que quedar nuestro primer plato de masa. Hemos hecho una espiral con lonchas finas y de un tamaño ideal para consumirlas de un bocado. El primer hueso que nos encontramos en nuestro corte de jamón es el hueso coxal o hueso de la cadera, que vamos a delimitarlo con nuestro cuchillo para que así, cuando lleguemos con nuestro cuchillo jamonero, nuestra loncha se desprenda con facilidad. Todas las lonchas de la masa las cortamos en nuestra posición natural, justo detrás del jamón. Pero para cortar la loncha que nos queda justo en la cadera, necesito girar 180 grados mi muñeca. Y esta no sería una posición cómoda, con lo cual voy a llevar mi cadera a la mesa y dar un pasito hacia atrás, hasta buscar una posición cómoda en la que yo pueda lonchear esta loncha de aquí con facilidad. Para conseguir la loncha ideal en nuestro jamón, debo de colocar mi cuchillo en plano con la superficie de corte, sin hacer ningún tipo de fuerza, y desde una posición estática realizar un primer movimiento en el que coja toda la horizontal de mi plano de corte. Y una vez que tengo mi loncha, ya voy a hacer movimientos laterales en las que voy a desprenderla. Y para hacer el final de la loncha, lo que voy a hacer es un tironcito hacia mí, para que la loncha salga entera, formando un cuadrado que luego va a ser mucho más sencillo para mí de emplatar. El grosor de la loncha, por fino, nunca penaliza, y el tamaño, el ideal para disfrutarla de un bocado, el doble del cuchillo, por ejemplo. A medida que vamos avanzando nuestro corte en masa, vamos a encontrarnos con una punta que cada vez es más grande, entonces no podemos hacerla en una única loncha. Entonces vamos a hacer la misma técnica que hablamos al principio, giro mi cadera, me alejo un poco del jamón, giro mi cuchillo 180 grados y comienzo a cortar estas lonchas. Pero en lugar de una loncha entera lo que voy a hacer son triangulitos y estos triángulos, uno detrás de otro, en lonchas cortitas, me quedan muy bien en un emplatado. Cuando ya estamos a punto de finalizar nuestra masa, nos encontramos con la otra parte del fémur, que es este huesito que vemos aquí. Aquí yo voy a hacer una marca alrededor, pero me voy a venir hasta la cadera. Este trocito de carne que queda aquí de magro me va a mantener la estabilidad de la cadera durante el resto del corte. Y seguiré haciendo la misma técnica de corte. Al final ves que está marcado y la loncha se separa, manteniendo mi corte recto y consiguiendo un emplatado bastante bonito. El corte en masa tiene diferentes zonas y diferentes tipos de loncha, la propia de la masa y la loncha que tenemos atrás en la punta. Hemos visto cómo en este tipo de jamón, girando mi cuchillo y girando mi posición, podemos aprovechar totalmente esta loncha, teniendo siempre nuestro corte recto, con una loncha fina y una loncha de calidad.
Además de la cadera, en el jamón nos vamos a encontrar el fémur, la tibia y el peroné. En el momento que yo descubro el peroné en el corte, vamos a hacer un escalón en nuestro plano de corte para salvar la tibia. Donde acaba el peroné, que es aproximadamente a 1 centímetro de donde lo tenemos descubierto, vamos a realizar un corte en perpendicular a nuestro jamón. Cortamos nuestro jamón hasta descubrir el fémur. ¿Cómo sé que he descubierto el fémur? Pues cuando lo veo aquí. En ese momento vamos a hacer un escalón, tal como hicimos en la tibia, aproximadamente a 1 dedo de donde acaba el fémur, vamos haciendo un escalón hacia abajo en nuestro jamón. Al hacer ese corte, la primera loncha siempre va a ir hacia adelante. Esto nos va a permitir hacer una loncha fina y aprovechar todo el jamón y todas las demás hacia atrás. Esta técnica nos ha permitido salvar el fémur, la tibia, mediante estos 2 escalones que realizo en el jamón. Gracias a estos escalones conseguimos aprovechar al máximo mi jamón, a la vez que hacemos lonchas finas, de calidad y emplatables en toda la masa. Aquí, cuando llego al fémur, es cuando debo darle la vuelta a mi jamón. Mantengo esa horizontal que me marca el fémur, descubriendo solo la mitad de esta parte posterior. Esto nos va a permitir aprovechar al máximo nuestro jamón utilizando una técnica que es el tercer corte, pero eso lo veremos luego al final de la babilla. Le damos la vuelta a nuestro jamón y vamos a cortar en paralelo al corte que traemos de la parte de la maza. Este es un jamonero basculante y yo voy a poder colocarlo en esta posición, que es como voy a comenzar mi corte en babilla. Si no tuviese ese jamonero basculante, pues cortaría en paralelo a ese corte que traigo desde el lado de la maza. Tal como hemos venido haciendo hasta ahora, vamos a hacer una limpieza a nuestro jamón tan solo de la parte que yo voy a consumir, porque así se va a conservar mejor nuestro jamón. Y en el momento que ya tengo limpia esta zona, comenzamos con nuestro primer plato de babilla. Este es el primer plato de babilla. Como ves, he integrado 2 lonchas muy diferentes, las de babilla y las de punta, en un único plato. Ahora te muestro cómo lo he hecho. Una vez que tenemos limpia nuestra babilla, vamos a proceder al corte. ¿Qué es lo que nos dificulta nuestro corte en la babilla? El hueso de la cadera. Entonces, este hueso vamos a marcarlo lo más pegadito posible al hueso y luego, como este hueso es un pelín poroso, yo siempre le hago una cuña. La principal dificultad que tiene un plato de babilla es que tengo 2 tipos de lonchas. Las lonchas de la babilla, propiamente dicha, y las lonchas de la punta, que son muy diferentes entre sí. Entonces, lo que vamos a hacer es fragmentar nuestro plato en 2 y hacia un lado vamos a ir colocando las lonchas de la punta y hacia el otro lado vamos a ir colocando las lonchas de la babilla para que luego el plato quede atractivo. Al principio me van a ir saliendo muchas lonchas de la punta que yo voy colocando de la misma forma que hemos realizado el resto de emplatados, que sean radiales hacia el centro del plato y equidistantes entre sí. Cuando considero que esa loncha ya es demasiado grande, me voy a ir a la otra mitad del plato y en esa otra mitad voy a ir colocando mis lonchas de babilla.
En esta parte sigo el mismo criterio, lonchas radiales desde el centro del plato hacia el exterior y equidistantes entre sí. Continúo haciendo mi plato de tal forma que sigo respetando esa mitad del plato, porque eso me va a dar una mayor creatividad en el resultado final. He hecho ya toda la parte exterior de la punta y ahora pues voy a completar la interior. Mientras tanto, sigo cortando estas lonchas de babilla. Como has visto, hemos utilizado todas las lonchas de la babilla en la mitad del plato y las lonchas de la punta en la otra mitad, haciendo que sea armónico. Para conservar nuestro jamón ibérico, lo que vamos a hacer es, con su propio tocino, frotamos un poquitín, con el canto del cuchillo, sobre la grasa siempre de color blanco, la que ya tenemos limpia, y esta nos va a generar un aceite que no le va a aportar sabor a nuestro jamón, pero que si lo untamos sobre la superficie de corte, nos va a crear una protección natural para nuestro jamón. Voy a darle con este tocinito a la cara interna del jamón, que es la zona que más se nos seca. Podemos aprovechar este tocino también para ir protegiendo la parte de la maza que tenemos al descubierto. A continuación vamos a poner film transparente en toda la superficie de corte, protegiéndola de la oxidación del aire. Y acto seguido, un trapo que proteja tu jamón de la luz. Si vas a estar un tiempo sin cortar tu jamón, es preferible que le pongas papel vegetal en lugar del film, ya que transpira mejor y no te va a salir ese moho. Y de nuevo, trapo que proteja el jamón de la luz. Si lo que quieres conservar es un plato que has cortado para después o que te ha sobrado, vamos a colocarle film y guardarlo en la nevera, es decir, refrigerado. Llega un momento en que aquí ya no podemos cortar. Nos estamos encontrando con la rótula. Es otro de los huesos que tenemos que marcar en nuestro jamón. Con el cuchillo que utilizamos para marcar los huesos, hacemos una incisión en el corte lo más pegada posible al hueso. La rótula es redonda, entonces yo voy buscando esa redondez con mi cuchillo. Acto seguido, la primera loncha del jamón la voy a cortar hacia adelante, ya que no podría cortarla si viniera hacia atrás. Y todas las demás continúo cortando con naturalidad. El corte en babilla a priori nos va a resultar más sencillo. Primero porque se trata de un único músculo, con lo cual la textura es homogénea a lo largo de toda la loncha, frente a otras zonas del jamón. Y por otro lado porque tengo una superficie de corte más estrecha. Entonces, aunque apriete un poquito con mi cuchillo hacia abajo, no se va a notar tanto como en otras zonas del jamón. Y llegamos a la loncha de la cadera, que también nos genera una dificultad porque tenemos un hueso. Esta loncha, como sería demasiado grande, lo que voy a cortarla es haciendo triángulos. Entonces vamos a hacer 2 triángulos. Voy a venir con mi cuchillo cortando en paralelo al corte y cuando llego ahí lo saco formando este triángulo. Y esta es una loncha que nos va a quedar muy bonita para generar un centro o para terminar de emplatar un centro de un plato. Incluso esta loncha, para darle un punto más de creatividad a nuestro plato, podemos hacer un relieve doblándola sobre sí misma. Para ello introduzco el cuchillo por debajo de la loncha anterior y voy consiguiendo ese relieve en el plato. Y con esta última tendríamos ya cerrado nuestro plato, en el que integramos lonchas de babilla con lonchas de punta. He seguido cortando la babilla, descubriendo totalmente la rótula
y la cadera hasta que tenga totalmente descubierto el fémur. La babilla se acaba cuando llego al fémur, rotamos el jamón y vamos a por el tercer corte. Hemos cortado toda la maza de nuestro jamón hasta llegar al fémur, toda la babilla de nuestro jamón hasta llegar al fémur y volteamos el jamón para todo el jamón que nos queda por encima del fémur, cortarlo mediante una técnica que llamamos tercer corte del jamón. ¿Qué nos aporta el tercer corte? El tercer corte nos permite lonchear todo el jamón en lonchas finas y de calidad. Que todas las lonchas del jamón lleven un porcentaje de magro y tocino, haciendo que sean menos salinas y mucho más jugosas. Que todo el jamón sea emplatable, aumentando nuestro rendimiento. Para ello no vamos a cortar en horizontal, tal como venimos cortando todo el jamón, sino que nuestro corte va a ser en perpendicular. La mayor dificultad que tiene el tercer corte, además de que estamos cortando en perpendicular, es que tenemos distintas texturas entre esta parte y esta y tenemos que tener un especial cuidado en esa transición para que la loncha salga entera y no se nos rompa. Según avanzamos con nuestro corte, va a llegar un punto en el que nos encontremos con el fémur. En este caso lo que vamos a hacer es, con nuestro cuchillo de marcar, vamos a marcar el hueso en esta posición y automáticamente, cuando yo venga cortando mis lonchas, se van a separar en esa marca que he realizado. Y así es como voy a continuar hasta llegar al final del fémur. El tercer corte del jamón termina cuando yo ya he loncheado toda la parte de jamón que hay por encima del fémur. Como has visto, el tercer corte del jamón nos permite aprovechar al máximo nuestro jamón. Además, como todas las lonchas son iguales, el emplatado es espectacular, sea cual sea el plato que elaboremos. Un consejo que te doy es que no rellenes los platos, sino que solo emplates el exterior. ¿Por qué? Porque las lonchas del tercer corte, como te decía, son iguales y quedan muy bonitas y así nos va a permitir introducir todas las lonchas del remate en el interior del plato, teniendo un plato armónico, bonito y en el que aprovechamos todas las lonchas del jarrete. Lo que nos queda ya es el remate. El remate bien lo podemos hacer en tacos, porque es una zona que es mucho más fibrosa y nos cuesta mucho más masticar, pero bien podemos hacerlo en lonchas, ya que por otro lado es una zona muy valorada debido a la persistencia del dulzor que tiene. Lo que yo voy a hacer es poner el jamonero a toda la altura que me da. Comienzo en una loncha que va a ser más cortita y voy a terminar en una loncha que va a ser mucho mayor. ¿Ventaja de cortar el jarrete así? Que nos permite introducir un poco de tocino en cada loncha, que estoy teniendo el grosor adecuado, si yo corto la loncha fina, y que todas las lonchas son iguales, con lo cual de cara al emplatado es mucho más bonito. Estoy cortando contra el peroné. Yo en este caso estoy mostrando un emplatado en punta en el que estoy mostrando una de las esquinitas de la loncha. Uno de los últimos platos del jamón, el jarrete. No está mal, ¿verdad? Siguiente paso, giro mi jamón de tal forma que mantengo una línea horizontal entre la tibia y el peroné. Realizo un corte para separar el jamón y esta parte del jarrete la loncheo hacia adelante para hacer un emplatado en punta. Giramos de nuevo
y colocamos nuestro jamón tal como empezamos a cortar. Una vez que coloco el jamón en la misma posición en la que comencé la maza, lo que voy a hacer es marcar el hueso peroné. Entonces voy a introducir mi cuchillo pegado al hueso y voy a ir marcando hasta encontrar un punto en el que, sin dificultad, el cuchillo pasa. Una vez marcado el peroné, lo cojo con la mano y lo arrancamos. Al quitar el peroné nos permite lonchear perfectamente todas las lonchas del jarrete. Esta parte ya no necesitamos cortarla en perpendicular como el tercer corte, porque realmente ya no tengo un tocino que introducir a la loncha. Pero sí que es cierto que yo le doy un puntito de inclinación para tener una loncha de mayor tamaño. Lo más habitual es que esta parte ya esté bastante curada en nuestro jamón, así que tenemos que incidir en que la loncha sea lo más finita posible. Vamos a seguir lonchando, al igual que hicimos en el tercer corte, toda la superficie que hay por encima del fémur, manteniendo en nuestro plato esos criterios de colocación y armonía, para que todos los platos sean vistosos. Y luego, lo que nos queda ya por encima del hueso, pues lo vamos a ir quitando para dejar nuestro hueso limpito y aprovechar al jamón al máximo en taquitos. Y así es como nos debería quedar nuestro jamón. Desde César Nieto te agradecemos que hayas llegado hasta aquí y que hayas visto al completo este video tutorial en el que hemos cortado un jamón de bellota 75% ibérico, César Nieto, con denominación de origen protegida Guijuelo. Y esperamos que te haya servido para que tu próximo jamón lo disfrutes al máximo.